¿Cuál es? Lo que pongo no leí. ¿La? Los nervios me dijo que creo. Bueno, el 68% dijo que el investigador modifica o afecta algo que ocurrirá en los individuos, a los individuos del estudio, cosa que respuesta que es correcta. Usted propone conocer la incidencia de cáncer de mama en mujeres multíparas que hayan tenido más de un embarazo a término antes de los 35 años. Para ello, propone realizar un estudio observacional de diseño de corte prospectiva, de corte retrospectiva, transversal o casos y controles. Ustedes están haciendo el estudio que les toca ahora para presentar en el Congreso. El 62% dijo que es de cohorte retrospectivo, que es respuesta correcta. Y vamos a la última. Un equipo de investigación necesita conocer la prevalencia de sífilis en un grupo etario entre los 12 y 40 años, para lo cual usted propone un diseño de cohorte prospectiva, retrospectiva, transversal o casos y controles. Como no sé, no sé. Como no sé, la sé. Ahora no me fallé. Acá estuvo bastante todo dividido. El grupo C que más tuvo fue 37%, que es uno transversal en un momento dado. El otro, después le siguió el 31%, que es prospectivo, y el 25% que dijo que era casos y controles. Y un 8% dijo que era retrospectivo, cosa que es correcta, y el transversal es en un momento dado. Esa es la respuesta correcta. O sea que igual el 37% contestó correctamente. Bueno, ahora todo esto es lo que vamos a ver durante este mes en el módulo del doctor Tajer, así que nos va a sacar todas las dudas que tengamos y cómo podemos hacer trabajos de investigación. El doctor, no sé si llegó, el doctor Tajer, y quien lo va a presentar es el doctor Jorge Lascano. Yo por orar segunda vez. ¿Cómo se me llora? Sí, lo toqué. 5. No, si sacas 5, sacas más de 4 ya. No mientas. ¿Estamos? Ahí está. Buenas tardes. Vamos a iniciar el módulo de bioestadística y de alguna manera en este mes vamos a contar, gracias al doctor Tajer, doctor Carlos Tajer,
es un amigo de la casa, amigo personal, es un destacadísimo cardiólogo, es el heredero natural intelectual fundamentalmente del doctor Carlos Bertolazzi, que es un médico cardiólogo, fue un médico cardiólogo eminente de Argentina, fundador de una escuela de cardiología argentina que se identifica en el mundo y de alguna manera nos acompaña siempre con el módulo de cardiología, por un lado, y también con el módulo de bioestadística. Lo que pretendemos nosotros es que el doctor Taher nos ilustre no solamente sobre la importancia de conocer los criterios bioestadísticos como para entender todo lo que es medicina basada en la evidencia, sino también cómo debemos, o tratar de ayudarnos a entender cómo debemos leer un trabajo científico, cuándo tenemos que darle importancia, cuándo el trabajo tiene mensajes que no son estadísticamente útiles. Bueno, entonces creo que es un módulo desde todo punto de vista muy útil para todos nosotros. Así que, Carlos, te escuchamos atentamente. Muchas gracias por la presentación. La intención, les cuento un poco de estos tres encuentros. El primero hoy va a estar dirigido a... va a estar dirigido a repasar un poco la nomenclatura de los ensayos clínicos, qué tipo de ensayos clínicos nosotros consideramos relevantes para basar nuestra práctica para lo que llamamos medicina basada en evidencias. Luego vamos a comenzar con lo que llamamos descripción, llamamos estadística descriptiva, para repasar un poco. Cuando ustedes leen un trabajo y ven una información que dice, bueno, el porcentaje de mujeres fue 62 con intervalo de confianza de 55 a 65, ¿qué quiere decir ese intervalo de confianza y cómo interpretarlo, cómo leerlo o un desvío estándar? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, y al finalizar les voy a mostrar un programa estadístico que les voy a invitar a que ustedes se lo bajen para la semana próxima, que es un programa bastante cordial, bastante friendly para trabajar y muy útil para el análisis estadístico, particularmente para médicos. Es un programa realmente muy agradable. La semana que viene vamos a hacer lo que llamamos análisis comparativo, estadística comparativa, datos cualitativos, hablar de riesgo relativo, el número necesario de tratar, todo lo que se llama medidas del efecto terapéutico, y la última clase vamos a tomar algunos otros temas de diagnóstico sobre vida y metaanálisis. Esto sería más o menos la idea. Bien. La medicina basada en la evidencia, en la década del 80, nos propuso una reflexión sobre cuáles son los motivos o los fundamentos sobre los cuales nosotros basamos nuestra decisión. Uno de los principios, y que seguramente ustedes, más jóvenes, respetan mucho, es lo que se llama criterio de autoridad. Y cuando yo comencé la residencia, era un poquito así. La autoridad del jefe de servicio era el que decía qué es lo que había que hacer, y no había muchas contrapruebas para refutarlo. No es lo que pasa hoy, que un médico dice, no, hay que operar la carótida tal, y dice, no, pero doctor, acá hay un trabajo en New England que dice que no, hay que tomar. Eso era, que había una persona con un New England, era una cosa absolutamente extraordinaria y muy difícil de acceder, ¿no? Por supuesto que no había internet en ese periodo, de tal manera que el criterio de autoridad era un criterio muy importante y que rigió la medicina por varios milenios. Luego estaba lo que llamamos el criterio empírico. ¿Qué sería el criterio empírico? Se le decía, bueno, doctor, usted que hace 40 años que hace medicina, ¿qué opina usted? Bueno, mi experiencia, yo traté 43 pacientes, a mí me fue bien, etcétera, etcétera. Y se hizo, por ejemplo, que la sangría, que es un método absolutamente inútil, se estuviera practicando durante más de 2000 años, ¿no es cierto? Porque la experiencia de los médicos es una experiencia muy favorable, porque se cobraba la sangría, era lo que se llamaba la prestación. Primer producto de importación en la primera mitad del siglo XIX en Francia eran las sanguijuelas, porque los médicos vivían de las sangrías. Por esto quiero decir que el criterio empírico no es un criterio muy válido, y nosotros mismos tenemos grandes baches en lo que recordamos de nuestra experiencia. Se te pregunta, vos cómo te fue con tal cosa, uno se acuerda una parte de eso, ¿no es cierto? Nunca se acuerda completo. El otro punto, que es un punto muy fuerte y que fue muy sólido
hasta la época de la medicina basada en la evidencia es el criterio fisiopatológico. Es un criterio todavía en algunas especialidades, en cuidados intensivos, se utiliza. ¿Qué voy a tratar yo? Voy a tratar con una droga que mejore la fisiopatología del problema que yo estoy enfrentando. Lamentablemente es muy poco habitual que conozcamos toda la fisiopatología. Por ejemplo, yo le digo a ustedes que la arteriosclerosis es una enfermedad inflamatoria, muchas veces dice. Entonces me acuerdo una vez en una mesa redonda, un médico me preguntó, dice, doctor, ¿usted en la arteriosclerosis utiliza un solo sistema antiinflamatorio, un doble o un triple antiinflamatorio? Le digo, miren, desconozco cualquier tipo de tratamiento antiinflamatorio para la enfermedad arteriosclerótica, desconozco totalmente, aunque sea una enfermedad inflamatoria, que yo creo que no es, no hay un tratamiento probado en ese sentido. Una cosa es el mecanismo fisiopatológico y otro es la práctica, ¿de acuerdo? Les doy un ejemplo. Nosotros hacíamos esa pregunta y le decíamos, bueno, hay una droga que baja el colesterol LDL un 20%, sube al doble el HDL. Viene un paciente que tiene colesterol HDL bajo y colesterol LDL bajo. ¿Ustedes le darían esa droga? ¿Se entendió mi pregunta? ¿Qué dice usted, doctor? No le daría esa droga. ¿Por qué no le daría esa droga? El doctor dice que hay otras estrategias que pueden elevar el HDL si se encuentra en niveles subóptimos. Bueno, tendría que decirle que no hay ninguna estrategia para elevar el HDL, pero no importa eso. La pregunta iba por otro lado. Nuevamente, usted tiene un paciente que tiene HDL bajo. Yo vengo y le digo, doctor, acá tiene esta droga y esta droga sube al doble del HDL. ¿Hay alguna droga que suba al doble del HDL? No existe, son 5 y 10%. Sin embargo, esta droga sí lo hace. Y baja un 20% de colesterol LDL. Y usted me diría, ¿la uso o no la uso? ¿Qué es lo que me tiene que preguntar? ¿Qué pregunta falta ahí? ¿Qué evidencia tiene? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué evidencia tiene? La evidencia de que baja. Yo esa evidencia se la muestro. Acá está el trabajo y bajó el HDL y subió estadísticamente significativo. Lo lee. Muy bien. Trabajo es perfecto. Baja, sube, todo perfecto. ¿Qué falta? ¿Qué pregunta falta? ¿Cómo evolucionó el paciente? ¿Cómo evolucionó el paciente? Eso, esa es la pregunta que falta. Si es bueno o malo para la salud. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir la salud? Los eventos. Pues yo te subo el HDL. Bueno, ¿eso para qué me va a servir? Esa droga, que es el Torcetrapib, aumentaba al doble la incidencia de infarto y fue retirada del mercado. Es la droga más potente que aumentaba el HDL. ¿Por qué hacía eso? No tengo la menor idea. Cuando se publicó esa droga, se publicó una editorial de la New England diciendo el HDL. En realidad el HDL son 7 moléculas distintas que interactúan entre sí. Era más complicado que la coagulación. Los cardiólogos pensamos que el HDL era una sola cosa. No teníamos la menor idea de eso. Cuando vimos ese trabajo nos aterrorizamos. Con esto quiero decir que cuando ustedes le vendan algo fisiopatológico, hagan siempre la pregunta que hizo el colega: ¿cómo evolucionaron los pacientes? La evolución clínica es lo que hace que nosotros tomamos decisiones. Por eso el concepto de medicina basada en la evidencia está mal traducido. No es evidencia, medicina basada en pruebas. ¿Y pruebas de qué? Pruebas de la evolución clínica de los pacientes. Esa es la medicina que nosotros llamamos medicina basada en la evidencia. Luego teníamos lo que había en gran medida en la década de 60-70, ensayos clínicos pequeños. Los ensayos clínicos pequeños tienen una utilidad importante porque uno va aprendiendo y va desarrollando ideas para luego planificar ensayos clínicos de grandes dimensiones. Y en la década del 80 hubo un cambio revolucionario en el pensamiento de la investigación clínica, un trabajo publicado por el grupo de Oxford, Salim Yousuf, Richard Pito, que dijeron: ¿por qué necesitamos estudios de grandes dimensiones para preguntas sencillas? Por ejemplo, en el infarto, ¿es bueno o mala la aspirina? Esa pregunta es sencilla. Para poder contestar eso hicieron un estudio de 12.000 pacientes y demostraron que la aspirina baja un 20% de la mortalidad. No baja un 50% de la mortalidad. Hay cosas contadas con los dedos de la mano que bajan un 50%, pero 20 o 30 hay muchas. Entonces, si yo le bajo 20 con una, 20 con otra, 20 con otra, de repente estoy mejorando la evolución. ¿De acuerdo? Ese fue el concepto de la década del 80, esta revolución de hacer estudios de grandes dimensiones para evaluar preguntas sencillas. ¿Se muere o no se muere? Todo el análisis es un chi cuadrado. Estadísticamente muy sencillo de analizar, pero son estudios complejos de elaboración. Y luego
apareció este tema del metaanálisis, que es simplemente un repaso de lo que está publicado, y si tenemos ensayos de grandes dimensiones publicados y todos son coherentes y todos dicen que la aspirina reduce la mortalidad, bueno, ahí estamos recontra seguros y podemos darle a los pacientes diferentes indicaciones. Recuerdan este tema, nosotros publicamos un libro que se llama Cardiología Basal en Evidencia, pero quizá la mejor traducción sería esta, basada en pruebas, pero no se usa en la práctica. ¿Qué sería un ensayo clínico? La intención es repasar a lo largo de un ejemplo diferentes formas de hacer ensayo clínico, diferentes métodos que podemos aplicar para aprender de esto, ¿no? ¿Qué sería un ensayo clínico? Es un ensayo que se hace con pacientes para dilucidar algún conocimiento. Este conocimiento puede ser fisiopatológico, que me diga a ver qué efecto tiene la heparina sobre tal cosa de la sangre, etc. O puede ser diagnóstico, o puede ser análisis evolutivo, o puede ser evaluar un tratamiento. Cualquier cosa que yo quiera evaluar en pacientes, tengo que configurar un ensayo clínico. Esa muestra a mí me va a servir para después aplicar a futuros pacientes un tratamiento, un diagnóstico, un criterio mejor que el que tengo en este momento. Bien. ¿Cómo se genera un ensayo clínico? En general, las ideas de un ensayo clínico caben en una servilleta. Caben en una cosa chiquita. ¿Qué querés investigar? Por ejemplo, la aspirina es buena o mala para la mortalidad del infarto. ¿Reduce la aspirina la mortalidad del infarto? Una pregunta muy sencilla. Yo puedo hacer que mi pregunta sea más compleja. Puede tener 3 renglones. O si usted tiene una pregunta de 40 renglones, son filósofos, ¿de acuerdo? No son investigadores clínicos. Así que tiene que ser cortita la pregunta necesariamente. Después está lo que llamo ocurrencia. Yo ayer me estaba bañando y se me ocurrió que yo podía probar una glifazona en la persona que tiene una artritis reumatoidea, cualquier cosa. ¿Bien? ¿Cómo transformo una ocurrencia en una idea? Eso se me ocurrió. Y tú me dices, a mí ya se me ocurrió eso, sí, pero ¿qué hiciste con lo que se te ocurrió? Bueno, para transformar una ocurrencia en una idea hay que sentarse y estudiar la bibliografía, a ver si alguno lo inventó antes, si a alguno se le ocurrió, qué pasó, si alguien hizo algo, meterse en clinical trial, a ver si alguien investigando, etc. Y sobre la base de eso, entonces ustedes maduran esa idea y se transforma en una pregunta de investigación. El título y el objetivo de un trabajo es 4 renglones. De ahí, si ustedes quieren hacer el propósito del estudio, puede ser 1 o 2 hojas y lo pueden madurar. Y luego, cuando hacen el diseño verdadero del protocolo, puede llevar decenas de hojas, puede llevar centenares de hojas, en protocolos grandes y con muchas rigurosidades. Y después hay que tirarse la pileta y hacer el estudio. Hay diferentes tipos de estudios, esto es un poco lo que quiero repasar con ustedes. Cuando ustedes se enfrentan a pacientes, tienen 2 alternativas: observarlos o intervenir. Los estudios que solo observan son los llamados estudios observacionales. Si ustedes me dirán, bueno, pero ya el solo hecho de observar a una persona implica que no es exactamente lo mismo que si no lo observan. Es cierto eso, pero esa es la limitación. Mientras que los estudios experimentales son estudios que cambian algo para ver qué efecto tiene. Es decir, si yo a un paciente le doy un remedio que no está tomando, eso es un estudio experimental. Si yo observo lo que el paciente está tomando, es un estudio observacional. Bien. Cuando ustedes se enfrentan desarrollo de ensayos clínicos, se usa mucho este tipo de palabras que dice acá, prospectivo y retrospectivo. Prospectivo y retrospectivo pueden ser muchas cosas. ¿Cierto? Uno puede ser la recolección de datos. Recolección de datos es, yo nos sentamos y decimos, mira, vamos a hacer lo siguiente, los próximos 200 pacientes vamos a llevar una ficha sistemática, vamos a anotar todos los datos, lo vamos a cargar en la computadora y después vamos a analizarlo. Eso es lo que se llama una recolección prospectiva de datos. ¿Qué sería una retrospectiva? Lo que hacemos habitualmente. Faltan 10 días para el congreso y anda a revisar 40 historias clínicas, a ver qué le pasó a los pacientes con otra cosa. Uno va, falta la edad, falta el sexo, falta la glucemia, falta la edad. Es decir, que es un malabarismo muy difícil. De tal manera que tenemos que tratar de registrar los datos prospectivamente. También a veces se utiliza la palabra prospectivo o retrospectivo para un análisis. Ustedes hacen una investigación, dicen yo voy a investigar si es buena la aspirina para el infarto. Pero cuando termina el estudio, después se dice, pero acá hubo una cosa distinta, porque los pacientes diabéticos pasó esto y que no sabía. Eso sería un análisis retrospectivo. Si es prospectiva la hipótesis, eso confirma o rechaza. Si es retrospectiva, es simplemente algo para evaluar en futuros trabajos, ¿no? Eso genera
una nueva hipótesis. En general, todos los ensayos, tanto observacionales como de experimentación, tienen lo que se llaman puntos finales o variables de valoración o variables de resultado. Es decir, a qué le van a apostar ustedes para evaluar lo que quieran ver. Por ejemplo, quieren hacer un estudio observacional, ¿cuál es la tasa de fumadores en alumnos del curso de la Asociación Médica Argentina de Clínica Médica? Supongamos que ustedes todavía me interesaría saber cuántos de ustedes fuman y cuántos fuman. ¿Cómo podría hacer ese estudio? Bueno, les presento una encuesta anónima y ustedes llenan la encuesta y yo me entero que es lo que ustedes, si es que fuman o no. El criterio mío ahí sería fumadores versus no fumadores, eso es lo que me interesa a mí de este estudio. Bien. Se utiliza como nomenclatura, esto es a punto final o puntos finales secundarios o eventos secundarios. Supongamos en este mismo estudio, yo después podría cortar lo que ustedes, si consumen o consumen tabaco, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la universidad donde se formaron, de acuerdo a cualquier cosa que a mí se me ocurra. Bien. Vamos ahora a diferentes diseños de ensayos clínicos. De los ensayos clínicos observacionales, yo recién les planteé uno que es un relevamiento de tabaquistas en alumnos. Ese es un ensayo que se llama de corte transversal o cross-sectional. ¿Por qué? Porque yo les doy a ustedes una encuesta, ustedes la contestan y se terminó el estudio. ¿De acuerdo? Simplemente un solo encuentro con ustedes y con eso termino. Entonces, por ejemplo, sería evolución intrahospitalaria de la neumonía. Bueno, solo una internación, yo me fijo qué pasó en la internación y hago un informe. Otra cosa distinta es, supongamos, que yo quisiera analizar si a lo largo de 2 años de evolución del curso se modifica la tasa de tabaquismo en ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Eso sería lo que llama un estudio de cohorte, un estudio de seguimiento. Uno es un estudio de corte transversal, ¿sí? Un relevamiento. El otro es un estudio de seguimiento. ¿Qué haría? Les propongo a ustedes hacer un estudio, que todos llenen una ficha y dentro de 6 meses les pido otro estudio y dentro de 6 meses otra vez y al final de todo les pido otra encuesta para ver si hubo alguna modificación. Yo estoy haciendo una cohorte de seguimiento. El estudio más importante de la historia del cohorte es el estudio de Framingham. Es una cohorte en una ciudad norteamericana que se formó en 1949 y hoy en día se sigue todavía los nietos de esa cohorte. ¿De acuerdo? Entonces esa fue la cohorte que descubrió los factores de riesgo. ¿Qué hicieron ellos? Lo siguieron a lo largo del tiempo y vieron que había gente que se infartaba, gente que tenía ACV. Se fijaron esos que tenían ACV, qué antecedentes tenían. Vieron que tenían más colesterol, que tenían más presión, que eran más fumadores. Y eso llevó en la década del 60 al descubrimiento de los llamados factores de riesgo cardiovascular, que hoy en día es algo totalmente común y tradicional. Bien. Estudios de corte transversal, relevamiento, estudios de seguimiento longitudinales o de corte. A veces nosotros podemos hacer cortes transversales que nos dan una inferencia longitudinal. Por ejemplo, si yo quiero saber si la tasa de infecciones intrahospitalaria va cambiando con el correr del tiempo, yo hago un estudio en el año 2000, otro en el 2001, otro en el 2002, pero no son los mismos pacientes, no es una cohorte. Son estudios de corte transversal, 3 estudios de corte transversal a lo largo del tiempo. ¿Me sigue la nomenclatura o estoy diciendo mucho lío? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros hacemos muchas veces en la Sociedad de Cardiología relevamientos periódicos cada 2-3 años a ver cómo está la mortalidad del infarto en la Argentina, en todas las unidades coronarias. Pues tenemos estudios del año 1987 hasta ahora y podemos ver cómo evolucionó. No son los mismos pacientes, no es un estudio de cohorte, no son pacientes que fueron seguidos. Son diferentes relevamientos a lo largo del tiempo. Bien. Entonces, yo voy a tratar de discutir con ustedes cómo transformar una idea en una pregunta de investigación. Y yo les diría, tengo una pregunta, digamos, ¿no? Ustedes vieron cuando fue el tema de la pandemia, teníamos el tema de la vitamina D. ¿Es importante la vitamina D o no para prevenir COVID, para mejorar la evolución del COVID, para que no se infecte? ¿Se acuerdan de esa etapa? Estábamos todos tomando que sí, ¿no? La vitamina D. Entonces, yo diría como forma general, diría si existe una interacción entre los niveles de vitamina D y la posibilidad de enfermarse o complicarse por COVID-19.
Esta forma de hacer la pregunta no define un trabajo. Yo con esto no tengo la definición de trabajo, pero voy a tratar de aplicar esta pregunta a diferentes formas, a diferentes diseños de trabajo, a ver si lo puedo resolver. Estos son los tres tipos de estudios que hay observacionales. Estudios de casos y controles, estudios de cohorte, que les comenté recién, seguimiento longitudinal, y estudios de cohorte transversal. ¿Qué sería un estudio de casos y controles? Para que se entienda el concepto. Vamos a suponer que de repente hay un llamado telefónico y 15 de ustedes llaman a la administración del curso y le dicen, mirá, no puedo ir porque estoy con una diarrea tremenda. ¿Viste? Y alguien mira y dice, ¿cómo puede ser? 15 alumnos nuestros están con diarrea. ¿Me siguen hasta ahí? Esos 15 alumnos son los casos. Le digo, ¿qué caracterizará a estos casos? ¿Con qué los puedo comparar? Bueno, podemos comparar con controles. ¿Qué serían los controles? Los otros alumnos que no tuvieron ese episodio de diarrea. ¿Y cómo elegiría yo esos controles? Bueno, diría, bueno, sobre estos 15 alumnos, esta es una mujer que tiene 32 años, bueno, elijo 2 mujeres de 32 años para comparar con ella. Entonces yo tengo los casos y elijo controles para comparar. Supongamos que yo tomaría 15 y tomaría, por ejemplo, 30 controles. Entonces compararía y diría, bueno, no, estos 15 fueron justo a la pizzería que hay enfrente y comieron una pizza de verdura, bueno, entonces ya tenemos, ¿se entiende? Esto sería un poquito el diseño de lo que sería un caso control. Es un estudio muy útil para temas epidemiológicos. Bien. Entonces los estudios caso-control pueden ser prospectivos, yo puedo diseñar un estudio caso-control, o de repente me encuentro con una epidemia como esta que le conté recién, de diarrea, etcétera, y digo, bueno, tengo que hacerlo en el momento. Ese tema, no tengo que tratar de analizarlo. Bien. Entonces yo defino controles, defino casos, bien. Por ejemplo, si consumieron más helado, fueron a la pizzería, etcétera, etcétera. O por ejemplo, si yo veo que entran chicos con neumonía, digo, ¿será el bajo peso para la edad una condición de favorecer una neumonía? Yo tengo a los chicos que entraron con sus pesos, pero no tengo a los que no entraron. Entonces buscar a los que no entraron, a algún chico familiar o algunos controles para compararlos. Muy bien, entonces ¿cómo podría ser un estudio de caso-control para contestar el problema de la vitamina D, por ejemplo? Entonces yo podría decir, bueno, selecciono 50 personas con coronavirus, 50 personas que me entran al hospital con coronavirus confirmado, y elijo 100 controles que entran por cualquier otra enfermedad o sanos, y le comparo los niveles en sangre de vitamina D. Mi hipótesis es que las personas que vienen infectadas con COVID son aquellos que tienen menos niveles de vitamina D. ¿Se entiende el diseño? Bien. Este es un estudio posible, no voy a ganar premio Nobel con esto, pero que posiblemente se pueda publicar. Ahora, ¿cuál es la pregunta? La pregunta de este trabajo es, ¿el nivel de vitamina D en sangre es diferente en casos con COVID que en controles sanos? ¿Este diseño me contesta esa pregunta? Usted tiene que decir que sí. ¿Están de acuerdo? Bueno. Es un diseño acorde a esta pregunta. Más que esto, no, usted me va a decir, bueno, che, pero el nivel puede ser diferente, pero puede ser por cualquier motivo. Por ahí el COVID le baja el nivel de vitamina D, o por ahí hay gente que ya está desnutrida, tiene otros motivos, factores, etcétera, etcétera. Está bien. Yo simplemente lo que quiero ver, porque si de repente cuando lo que yo veo, el nivel de vitamina D es igual en los que entraron con COVID que en el resto, entonces ya no me parece que esa hipótesis sea tan importante. ¿De acuerdo? Y este es un estudio caro o barato. ¿Caro? Uno no sabe lo que es caro o barato. Este es barato. Ya todo con la inflación no sabe. Bueno, pero digamos, imagínense ustedes que usted recibe 50 pacientes, todo el costo que tiene de medirle vitamina D y después ir al hospital, agarrar 100 y medirle vitamina D. Tiene el costo de medir vitamina D, pero es un estudio relativamente barato para un proyecto de investigación. Entonces sería un estudio caso-control. Y es un estudio factible, posible de hacer. Bien. Cuando ustedes leen un estudio, siempre tienen que analizar si tiene lo que llama sesgos. Sesgos, ¿qué sería? Bias en inglés. Sesgos son motivos que hacen que la interpretación de los datos no refleje exactamente lo que ustedes quieren contestar. ¿Se entiende la idea? Por ejemplo, le voy a plantear un caso. La gente que come más frutas, tiene menos eventos cardiovasculares. Esto se ha demostrado científicamente. Ustedes hacen un relevamiento
Y evidentemente la gente que come más frutas tiene menos eventos cardiovasculares. Entonces, ustedes podrían suponer que comer frutas se asocia con menores eventos cardiovasculares. Podría ser eso. Pero no tienen la respuesta ahí. Entonces, ¿cómo harían el estudio? Bueno, vamos a hacer así. Somos estos dos grupos. Ustedes de ahora en adelante van a comer 2 frutas más por día, ustedes no. Y dentro de 5 años vemos si tuvieron más eventos cardiovasculares. Es un estudio de intervención. Ese estudio se hizo, se le dio a una persona fruta, a los otros no, y no sirvió para nada. Es decir, que comer fruta no previene eventos cardiovasculares, pero la gente que come fruta tiene menos eventos cardiovasculares. ¿Por qué el hecho de comer fruta es una mejor alimentación? ¿Dijo eso? Bueno, eso es una hipótesis. Podría ser que el hecho de comer fruta se asocia a alguna otra cosa que no tiene nada que ver con el hecho de comer fruta, pero que lo explica. Una posibilidad sería que tiene una dieta diferente. Usted diría, bueno, pero por ahí la gente que come fruta es porque tiene un espíritu más deportivo, entonces hace más deporte. O pues, bueno, todos esos son sesgos que hacen que la relación entre fruta y el riesgo cardiovascular. Lo que se ha demostrado hasta ahora es que la gente que come fruta es más rica. Y la gente que tiene más dinero se enferma menos de enfermedades cardiovasculares. La enfermedad cardiovascular está nítidamente relacionada con el nivel socioeconómico. Entonces eso se ha visto, por eso no es que si vos comes fruta vas a perder los cardiovasculares, pero si sos más rico vas a tener menos riesgo cardiovascular. Bien, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Entonces, esto es lo que digo que son sesgos de confusión, que se llaman para interpretar los fenómenos. Bien. Hasta acá ya hicimos un estudio de casos y controles para COVID. Tomamos un grupo de pacientes con COVID, le medimos la vitamina D, lo comparamos con un grupo de controles. Pero nos quedamos ahí con una duda, porque no hubo tanta diferencia. Vamos a hacer un estudio más lindo. Vamos a hacer un estudio de cohorte. ¿Qué hacemos? Bueno, le pedimos a todos ustedes vitamina D, ya sabemos la vitamina D que tienen, y a lo largo del tiempo vemos, todo este año, cuántos se infectan de COVID y cuántos no. Bueno, ahora no hay mucho COVID, pero supongamos que fuera ese el tema. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo una medición basal de todo el grupo de cohorte y después voy a mirar qué pasó y me voy a fijar si hubo diferencias. ¿Qué haría yo? Supongamos que este sector, disculpe que los infecte, tuvieron COVID. Entonces yo le veo qué valores de vitamina D tuvo este grupo y lo comparo con el resto. ¿De acuerdo? Tengo que hacer análisis variado, multivariado, etcétera, pero básicamente es eso. ¿Se entendió el diseño del estudio de cohorte? Tomo una población y la sigo a lo largo del tiempo para ver qué efecto tiene esa pregunta que yo me hago respecto. ¿Y cómo sería la pregunta? ¿No? Por ejemplo, en este caso, 1000 personas sanas o todo el grupo. Bien. La pregunta que se formula es un poco diferente. Digo, ¿el nivel de vitamina D en sangre puede asociarse con la posibilidad de enfermar gravemente por COVID? Si es que mi punto final va a ser el COVID grave, supongamos. O podría ser COVID, depende de lo que yo decida. Este sería lo que llamo un estudio de cohorte. Hasta acá vamos bien. Ya hicimos un estudio caso control, hicimos un estudio de cohorte. Bien. También puedo hacer un estudio de lo que se llama el corte transversal, un estudio en un solo encuentro. Bien. Entonces yo podría hacer lo que es enfermedades infecciosas, agarrar todas las infecciones que vienen al hospital, le miro vitamina D y comparo los infectados versus los no infectados. Ya no busco controles, tengo todos los infectados. ¿De acuerdo? Sí. Bien, ese es un estudio relevable. Esto también es relativamente económico. No son estudios que completen el diagnóstico, digamos que uno esté seguro del fenómeno. Entonces, supongamos que yo tengo la hipótesis que verdaderamente la vitamina D es importante para el problema del COVID, entonces tengo que animarme a hacer un estudio experimental. ¿Y qué significa? Bueno, darle vitamina D y ver si eso mejora algo. Bueno, ese sería un poquito el desafío. Cuando ustedes hacen ensayos, pueden hacer ensayos que se llaman controlados, ensayos no controlados. ¿Qué sería un ensayo controlado? A esta mitad le damos vitamina D, a esta mitad le damos placebo o control. Entonces este grupo es el control del otro. ¿Qué sería un ensayo no controlado? Yo tengo una fuerte fe en la vitamina D, le doy vitamina D a todos. Y después termino y digo, le fue bárbaro. Los estudios no controlados tienen muchas debilidades. ¿Por qué? Porque no tenemos con qué comparar.
nunca podemos saber qué hubiera pasado si no lo hubiéramos hecho desde el principio. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes recuerdan los primeros tiempos del COVID, había gente que decía, a mí se me curaron todas las neumonías, yo le daba esto, ivermectina, no tenía mortalidad. En Israel curaban con esto, con inmunología, con cosas, pero todos los días aparecía un tratamiento nuevo y cuando terminó la epidemia no quedó nada. De todos esos tratamientos mágicos que curaban a todo el mundo, no quedó ni uno. ¿De acuerdo? Porque eran todos estudios no controlados. Los estudios controlados fueron prácticamente, no todos negativos, pero casi todos negativos. Entonces, siempre pensamos, si queremos hacer un ensayo de intervención, este era el corto transversal, ahora lo estoy haciendo bien. Entonces, en general, ustedes ven la mano esa que va para abajo, y dice que la gente que hace ensayos clínicos, caso mío, no nos gustan mucho los ensayos no controlados, los miramos con mucha desconfianza. ¿Qué sería un caso no controlado? Una casuística. Yo presento mi casuística y digo, a mí me va bárbaro. Está bien, pero yo presento. Pero esto hubiera ido mejor si no lo hubieras hecho. No tengo la menor idea porque no tengo con qué comparar. Bien. Lo ideal es comparar con grupos paralelos. A veces hay problemas que se pueden comparar contra la misma persona contra sí mismo. ¿Se les ocurre un ensayo así de uno contra sí mismo? Digamos, vamos a hacer un experimento. Supongamos que yo tengo insomnio. ¿Qué quiere decir? Que yo a lo largo del mes casi nunca duermo más de 4 o 5 horas. Bueno, entonces vamos a hacer un ensayo propio individuo como control. Yo te voy a dar este mes este tratamiento, vos vas a notar qué te pasó y el mes que viene te voy a dar otro tratamiento. Y después voy a comparar a lo largo de los 2 tratamientos en vos mismo. Eso tiene una ventaja, por supuesto, no pueden hacer eso en una neumonía intrahospitalaria porque no, es un cuadro estable. Si no se cura o se muere, no sirve para la segunda etapa. Pero en problemas estables, por decir insomnio, hiperactividad nocturna, disfunción sexual, etcétera, etcétera, cosas que en el tiempo más o menos son estables, ustedes pueden comparar diferentes tipos de tratamiento en la misma persona. Y eso tiene utilidad porque la persona tiene una preferencia. Este me cayó bien, este me cayó mal, y ese aspecto puede ser muy relevante. Pero en este caso que estamos analizando no es aplicable. Entonces, este sería un ensayo no controlado con vitamina D. Le doy vitamina D a todos los pacientes y no fue así, no pasa. Y lo comparo y bueno, en otro hospital le dieron otra cosa. Bien. ¿Qué sería un ensayo controlado? Yo le administro vitamina D a un grupo y le doy placebo al otro grupo. Y nos dio determinados resultados. ¿Qué contextos se pueden utilizar? Bueno, yo que se puede a la población. Yo tengo una población de gente añosa, digo, ¿qué pasaría si yo le suplemento vitamina D a todos? A la mitad sí, a la mitad no. Esto sería para prevenir la enfermedad. Gente sana, gente con mayor riesgo, gente con bajo nivel de vitamina D. Tengo que elegir quiénes para hacer esta investigación. O puedo hacer un estudio para evitar que se agrave. ¿Qué sería? ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? No, disculpe, no sabía mucho. Entonces digo, tomo pacientes con COVID no complicado y le doy vitamina D y veo si se complican o no se complican comparado con placebo. O si tengo pacientes que entran y están graves, le puedo dar vitamina D para ver si mejora la gravedad o previene la muerte. ¿Me siguen estos diseños de ensayos? ¿Se han hecho estos ensayos en la época del COVID? Algunos se han hecho. Bien. ¿Cómo se asigna el tratamiento? Los tratamientos en general conviene hacerlos en forma aleatoria. Aleatoria significa que se sortea qué tratamiento le va a tocar a cada uno. La palabra aleatoria viene de alea, dado, una especie de dado que tenían los romanos. ¿Sí? Bien. Hay ensayos que se llaman no randomizados, ensayos de preferencia, que sería, a usted le toca cirugía o tratamiento médico. ¿A usted qué le gustaría? A mí tratamiento médico. Bueno, usted va a tratamiento médico. ¿A usted qué le gustaría? A mí cirugía. Usted va a cirugía. Eso se llama diseño de preferencia, no se usa. No hay ningún método de tratamiento que haya sido patentado por diseño de preferencia. Así que todos los ensayos que se hacen, que dan patentamiento, son ensayos aleatorios, donde la distribución del tratamiento no es seleccionada. Eso tiene mucho sentido, pero podemos charlar. Y está el dedo para abajo. Bien.
Muy bien. Cuando ustedes hacen un ensayo, ustedes pueden tener dos objetivos diferentes. Y esto creo que es un punto crítico para contestar la primera pregunta que yo les hice, si le darían a un paciente que le sube el HDL o le baje el LDL. Una cosa es un estudio fisiopatológico. Por ejemplo, yo digo, hicimos un estudio y con esta droga le bajamos la glucemia, y al bajar la glucemia le mejoró el síndrome metabólico, y le mejoró el metabolismo de los triglicéridos, y le bajó la LPA, etcétera, etcétera. Ahí me van a hacer la pregunta, ¿y a los pacientes les fue mejor o les fue peor? Solamente es un estudio, ¿se entiende? Puede ser que mi estudio sea solamente fisiopatológico, porque quiero ver cómo es la fisiopatología. ¿Qué sería lo contrario de fisiopatológico? Pragmático. ¿Pragmático qué quiere decir? Que si yo le doy aspirina a un paciente con infarto, en la primera hora, 100 miligramos de aspirina, comparo 6.000 contra 6.000, ¿esto se muere menos? En ese contexto siempre va a pasar. ¿Por qué? Porque es pragmático. Ahora me pregunté, ¿por qué la aspirina baja la mortalidad de infarto? No tengo la menor idea. ¿De acuerdo? Pero la realidad es que baja. Tengo 10.000 explicaciones. Exactamente la explicación no la tengo. ¿Se entiende la diferencia entre estudio fisiopatológico y estudio pragmático? ¿Sí? Le voy a dar un ejemplo de un estudio. A ver qué piensa usted si es fisiopatológico o traumático. En la Edad Media, los caballeros competían en esas batallas de lanzas, ¿de acuerdo? Cuando el caballero era herido por la lanza, esa herida por la lanza muchas veces le traía graves complicaciones. Entonces, había todo un grupo de personas que consideraba que ese motivo, ese tema de malo que le pasaba al tipo, era porque había un espíritu maligno que estaba en la herida donde se había punzado con un pedazo. Entonces, ¿qué hacían? Le ponían estiércol en la herida para dañar al espíritu maligno. ¿Hasta ahí vamos bien? Había otro grupo que dijo, no, a mí me parece que el espíritu maligno no está en la herida, está en la lanza. Entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron estiércol a la lanza. ¿Qué grupo le fue mejor? Bueno, ustedes supondrán que le fue mejor al que pusieron estiércol a la lanza, yo también. Si ustedes reprodujeran ese mismo estudio hoy en día, daría exactamente el mismo resultado. Es un estudio pragmático. El mecanismo por el cual ellos pensaban que hacía eso era un problema de espíritus, de malignidades, era fisiopatológico el pensamiento, pero la conclusión es pragmática. Pasaría lo mismo hoy en día. ¿Se entiende la diferencia entre fisiopatológico y pragmático? Pragmático es, si yo hago eso va a ocurrir esta consecuencia. Yo sé que si yo doy tal medicamento, estatina, después de un infarto, reduce la mortalidad. Perfecto, me dice, bueno, eso porque baja el colesterol, sí, también, pero mejora esto, mejora el otro, baja el otro, está bien, baja la mortalidad. Eso es pragmático. ¿Me siguieron? No lo hagan el experimento de ese. Entonces, podemos hacer un estudio de vitamina D en forma randomizada y controlada. Vamos a suponer que yo tomo un grupo de pacientes, le doy vitamina D y veo qué pasa con la actividad inflamatoria, con el nivel de oxígeno, con los leucocitos, con yo que sé, todo lo que sea. Eso sería un estudio fisiopatológico. Puede ser muy útil. Si yo evalúo eventos, si el paciente se interna, se complica, se muere, eso es un estudio pragmático. Pues yo te puedo decir, nada, la vitamina D mejoró el metabolismo del inmuno no sé qué, de la IgG, de la IgA, la jajaja, pero ¿qué le pasó al paciente? Eso es pragmático. Yo puedo diseñar estos dos tipos de estudios. ¿Quedó claro esto en el diseño? ¿Sí? Estamos evaluando un problema como es el caso de la vitamina D. Ustedes, les comenté recién si los estudios son pragmáticos o fisiopatológicos, es un concepto muy importante, muy básico en la lectura de un ensayo. Y después ustedes tienen que analizar cuando lean un ensayo si los resultados del estudio son válidos, si son relevantes, si son aplicables. La validez de un trabajo se utilizan dos términos que se llaman validez interna y validez externa. Validez interna significa que el trabajo está bien hecho. Quiere decir que están bien incluidos los pacientes, el trabajo es riguroso, estuvo todo bien, la estadística estuvo bien, los criterios estuvieron bien. Ustedes leen el trabajo y dicen, este trabajo es fantástico. Eso es validez interna. ¿Qué es validez externa? Validez externa es si esos resultados pueden ser aplicables a mis pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que, les cuento un caso,
se hizo un estudio en Suecia en el cual tomaban pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST y los derivaban a algunos de ellos a cirugía cardiovascular. Y ellos observaron que el tratamiento con cirugía cardiovascular tenía muy buenos resultados en esos pacientes. Entonces un médico argentino le preguntó, disculpe, le dice, usted está mostrando ahí que la mortalidad quirúrgica es 1,5%. Y en la Argentina, en ese momento, la mortalidad quirúrgica de un síndrome coronario agudo era 15%. ¿Vamos? Entonces el sueco le contestó, mire, la verdad que esa es la mortalidad quirúrgica de todos los hospitales de Suecia. Bien, ese estudio era válido, pero era válido para Suecia, no era válido para la Argentina en ese momento. No tenía validez externa, yo no podía aplicar ese resultado a mis pacientes, porque sí, tengo el paciente y digo, anda, óperate a Suecia, ¿de acuerdo? Pero no lo podía operar aquí, no era aplicable. Eso es lo que se llama validez externa. Este tipo de resultados, si ustedes ven un ensayo que tiene una complejidad extraordinaria, que necesita 200 enfermeras, que necesita un aparato de control, etc., y dice, bueno, yo no tengo eso, no lo puedo aplicar, es inaplicable en mi contexto. Eso es lo que se llama validez externa. Entonces muchas veces van a ver los editoriales que dicen, este es un estudio muy bien hecho, pero tiene escasa validez externa porque es casi imposible lograr esto sin todas estas condiciones o toda esta riqueza o todo lo que fuera, ¿no? Bien, entonces esto sería validez interna si el trabajo está bien hecho y validez externa si yo puedo extender estas conclusiones a pacientes con esta patología en otros contextos, en otras culturas, en otro tipo de hospitales, ¿sí? Bien. Estamos ya terminando este tema, entonces, ¿cómo son los tratamientos? Los tratamientos, supongamos que nosotros hiciéramos este estudio, a esta mitad le damos vitamina D, a esta mitad le damos placebo, estos serían grupos paralelos, cada grupo recibe un tratamiento diferente. Bien. Y esto sería un tratamiento cruzado. Si fuera un evento, como el que yo le decía recién, insomnio, yo podría decir, bueno, el primer mes ustedes todos reciben este tratamiento y ustedes así, y el mes que viene rotamos el tratamiento. Eso se usa mucho en fenómenos así como digo estables a lo largo del tiempo. También son estudios mucho más chicos y mucho más baratos, pero no se aplican mucho. Hay otro diseño que es lo que se llama diseño factorial. ¿Qué sería diseño factorial? Supongamos que yo consigo un laboratorio que me paga una droga para la coagulación, para hacer la investigación. Pero a mí me interesa investigar también la vitamina D en ese contexto, pero nadie me pone la guita para la vitamina D. Entonces yo invento un estudio factorial. ¿Cómo sería el estudio factorial? Perdón. Este grupo recibiría la droga esta de investigación, supongamos fuera la Pixaban. Este grupo recibiría placebo. Esa es la primera parte, el primer diseño del estudio. Y después yo divido la primera mitad para abajo, de la cual va a haber, la mitad va a recibir apixaban, la mitad placebo, le voy a dar vitamina D, y la mitad de atrás le voy a dar placebo. Entonces van a quedar 4 grupos. Apixaban, vitamina D, apixaban, placebo, vitamina D, placebo, nada, placebo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se analiza ese estudio? Se analiza vitamina D contra placebo, se analiza apixaban versus placebo. Son como 2 estudios en uno. ¿Se entiende lo que es un diseño factorial? De acuerdo, por ejemplo, el estudio ISIS-2 fue un estudio factorial aspirina, streptokinasa, y observaron que la streptokinasa bajaba la mortalidad, mitad, la aspirina bajaba también la mortalidad. El grupo con más baja mortalidad fue el que combinó aspirina con streptokinasa en ese momento. Entonces sería el diseño, lo que se llama estudio factorial. Digo esto porque van a leer ustedes estudios de diseño factorial. Factorial se puede hacer más grupos también. 2 por 2, pero si hay estudios 2 por 3, etc. Simplemente ir dividiendo a las poblaciones. Bien. Entonces supongamos yo quiero evaluar el diseño factorial y consigo a alguien que me banque la vitamina D o me banque la cloroquina. Entonces analizo, a la mitad le doy cloroquina, a la mitad le doy placebo, a la mitad le doy vitamina D, a la mitad placebo. La pregunta de la investigación son 2. ¿Es beneficiosa la cloroquina? Si es beneficiosa la vitamina D. Son como 2 estudios al mismo tiempo, que sería el concepto de diseño factorial. Bien, falta muy poquito. Esto es como lo que se llama un diccionario, ¿no? Estamos viendo las palabras que vamos a utilizar
cuando analizamos ensayos clínicos. Lamentablemente, cuando ustedes leen un ensayo clínico, tienen que saber qué tipo de ensayo es, un ensayo caso control, es un ensayo. Cada uno tiene sus reglas, tiene sus condiciones, hay que analizarlo de una manera distinta y hay que entrenarse para eso. Otro de los criterios que han surgido mucho en los últimos años es lo que llamamos estudios de superioridad, que son los estudios habituales, vitamina D contra placebo, llamamos estudios de superioridad, y otros son los estudios de no inferioridad, o que antes se llamaban estudios de equivalencia. Los estudios de no inferioridad son estudios orientados a comparar en el efecto central una droga, suponete una droga para el cáncer, que es inyectable, y otra droga que es oral. Yo quiero comparar lo oral con el inyectable, pero no quiero ser mejor que el inyectable, quiero ser igual. Es decir, ¿para qué querés ser igual? Bueno, porque al ser oral va a ser más económico, va a ser más fácil de tomar, va a requerir menos internaciones. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que demostrar que no hay diferencia en la mortalidad para sacar jugo de las otras ventajas que tiene ese otro tratamiento que yo estoy usando. Eso es lo que se llama un estudio de no inferioridad. ¿Se puede hacer un estudio de no inferioridad contra placebo? ¿Qué cara? ¿Qué es eso? Parecería ridículo, ¿no es cierto? Sin embargo, hace unos años hubo un movimiento, la FDA norteamericano, que dijo lo siguiente, habló con la industria farmacéutica y le dijo, muchachos, no le voy a patentar más hipoglucemiantes. ¿Por qué? Porque ya estoy podrido que patenten hipoglucemiantes con estudios de 200 pacientes, no sabemos si es bueno o malo para la salud. Hay chiquicientos hipoglucemiantes y uno le baja esto, otro le baja el otro, pero no hay ningún estudio de seguimiento alejado. Y aparte, los hipoglucemiantes pueden aumentar el riesgo cardiovascular, porque había estado el famoso estudio de la rosiglitazona, que bajaba muy bien el azúcar, pero aumentaba los eventos cardiovasculares. Muy bien, entonces le dijeron, no hay ningún problema, vos haceme estos ensayos clínicos, pero me haces no inferioridad contra placebo. ¿Qué significa? Tenés que demostrar que no empeorás la evolución cardiovascular respecto del placebo, ¿se entendió? Que empatás con el placebo, es decir, sí, yo empato con el placebo en mortalidad cardiovascular, pero en bajar el azúcar gano, ¿de acuerdo? Entonces, en el punto final crucial, con la suerte misteriosa que cuando hicieron sus estudios, varias de estas drogas mejoraron la mortalidad cardiovascular, como es el caso de las glifazonas, que es producto de esa regla que estableció la FDA para evaluar no inferioridad. Es decir, fue un hecho bastante casual y milagroso. Estudios de no inferioridad se hacen mucho en cáncer, justamente porque hay drogas que son muy tóxicas. Entonces ustedes tienen una droga que reduce la mortalidad igual, pero no, que no produce pérdida de pelo, no produce inmunosupresión, o no produce aplasia medular, o lo que fuera, es una droga ventajosa. Por ahí la mortalidad es igual, pero tiene menos efectos adversos, es más barato. Esos son los ensayos de no inferioridad. ¿Se puede hacer un estudio de no inferioridad con vitamina D? Prácticamente no, porque para hacer ensayo de no inferioridad tiene que haber algún tratamiento que haya demostrado ser bueno. Y el COVID prácticamente no lo hay, así que no se puede hacer eso. Y el último diseño, de los últimos diseños, que se ha publicado 2 o 3 registros últimamente, es lo que se llama un estudio randomizado basado en registros. ¿Escucharon hablar de eso? Del estudio TASTE, el estudio REDUCE, no. ¿Qué sería esto? Digamos, y eso me parece que es algo muy interesante para pensar para el futuro, más ustedes que son gente joven. Suecia tiene un sistema por el cual todos los pacientes que se internan están registrados en una sola historia clínica. Todos los medicamentos que se administran están registrados. Todas las muertes están registradas en el registro de las personas. Entonces dijeron, a ver, podemos hacer un estudio bastante barato, sin tanta complejidad como tienen los grandes estudios que son extraordinariamente caros, y dijeron, vamos a evaluar, por ejemplo, el uso de beta bloqueantes después de un infarto. Entonces, ¿qué hicieron? Todos los pacientes que llevan con infarto en Suecia, a la mitad los randomizaban, les decía, usted ahora va a tomar beta bloqueantes, usted no va a tomar beta bloqueantes. Una vez que le dijeron eso, no volvieron a tomar contacto con el paciente. Simplemente se fijaron si se internó en los registros de internación, si se murió en los registros de mortalidad, si consumió el remedio en los registros de uso del fármaco. ¿Se entendió el concepto? ¿Qué sería esto? Sería un estudio randomizado, pero basado en registros. Eso es extraordinariamente más barato
pero aparte es extraordinariamente más reflejo de la vida real que un ensayo clínico randomizado. Un ensayo clínico randomizado hay que elegir muy minuciosamente a los pacientes, lo llamás por teléfono, lo seguís, lo visitas 17 veces, lo pedís, lo demás. Entonces, no es el seguimiento habitual que hacemos los médicos. Mientras que ellos están evaluando si dar beta bloqueante o no, es bueno en el contexto de la medicina sueca tal cual se practica. Es decir, el escenario del trabajo es el escenario de la práctica clínica, no es el escenario de los modelos de investigación. Hay muchos ensayos que muestran, por ejemplo, que drogas que prolongan 3 años la vida en los ensayos, en el mundo real no prolongan más de 1 año y medio, porque son otros pacientes, otros contextos, otras aplicabilidades. Así que este es el último diseño que les quería comentar. Paramos esta primera parte. Bueno, si quieren hacer preguntas sobre el tema de este diseño, yo me voy a sentar un minutito. Gracias por la pregunta. Buenos días. Gracias. Hola. ¿Preguntas sobre este tema de diseño de ensayos? ¿Ya se animan a hacer ensayos clínicos con esta introducción? Claro. ¿Más o menos? Desde que me nombró ¿Alguien de ustedes diseñó alguna vez un ensayo clínico? Levante la mano. Parece que no. Parece que no. ¿Y tampoco? ¿Y por qué? ¿Cuál sería el motivo por el cual ustedes nunca han diseñado un ensayo clínico? ¿Alguien me puede contestar eso? ¿Por qué te vas? ¿Por qué se va? Como en todas las cosas de la medicina, mayormente uno aprende por contagio. Cuando uno está en un hospital y ve que uno se para el masaje cardíaco, uno dice que hacer masaje cardíaco, sí, uno lo hace igual. La realidad es que el contexto de la investigación clínica es un contexto de práctica. Si ustedes están en un servicio que hace investigación clínica, generalmente van a ser contagiados de eso y se van a sumar a un proyecto de investigación clínica. Es muy difícil hacer investigación clínica de la nada. Si uno está en un contexto que lo haga, o tiene un grupo que lo haga, o tiene un comité de ética, tiene un montón de cosas. Aún así, la investigación clínica en Argentina es bastante mediocre. En el resto de países latinoamericanos muchísimo peor, sacando con alguna excepción. Brasil está mucho mejor que nosotros desde ese punto de vista. Bien. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque no tenemos una fuerte vocación todavía de hacer investigación clínica, y también es cierto que el CONICET o las agencias de investigación han financiado solo estudios fisiopatológicos, no estudios pragmáticos. Yo creo que el primer estudio pragmático que financió la agencia de investigaciones fue un estudio que hicimos nosotros con vitamina D en COVID. Hicimos un grupo con vitamina D en COVID, evaluamos en pacientes con moderado riesgo randomizadamente, y el aporte de vitamina D, 500.000 unidades, no tuvo ningún efecto sobre la luz. Eso coincidió con literatura de otros países que evaluaron lo mismo, y la vitamina D no modifica el pronóstico del COVID internado, ni grave ni no grave. Si previene o no previene no lo sabemos, porque no han hecho estudios grandes todavía para eso. Pero estudios de evolución hospitalaria ya sabemos que no, gracias a estos estudios que hicimos nosotros. Es un estudio financiado por la agencia, muy llamativo porque la agencia no tenía tradición en financiar ensayos clínicos de intervención independientes, porque nadie te financia un estudio con vitamina D. No hay un laboratorio que pueda ganar con eso. Entonces, a uno se le ocurre la idea, ¿no? Pero la realidad es que cualquiera de ustedes, en cualquiera de los contextos que están, pueden hacer estudios de relevamiento, pueden hacer estudios de caso control, pueden hacer estudios epidemiológicos, incluso con esta misma población. Y eso, la única forma de hacer ensayos clínicos es hacerlo y practicar. Había muchas publicaciones no controladas. ¿Sí? Se han hecho también, en el momento, hay un registro internacional que se llama clinicaltrials.gov. Si ustedes entran en ese registro internacional, nosotros dictamos un curso de metodología de investigación clínica, formación investigativa. Entonces, cuando los alumnos, hace poquito un alumno planteó una idea, yo quiero hacer esto y esto, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Lo primero,
uno tiene una idea, es ver si hay alguno que ya lo hizo. ¿No es cierto? Primero, para que si ya está hecho, no vale la pena hacerlo, y segundo, si ya lo hizo, para copiar todo el laburo que tiene el tipo de pensar a quién voy a incluir, cómo voy a definir, todo eso, lleva meses. Bien, entonces nos metimos en clinicaltrials.gov, pusimos y nos salió la lista de todos los ensayos que hay en el mundo, casi, no todos están ahí, ¿sí? Pero en Europa hay otro registro, en Argentina hay un registro pero con poca participación. Entonces, por ejemplo, en ese momento, yo leí eso, había 350 ensayos controlados para COVID. Ibuprofeno, las 1001, había un montón de ensayos controlados. Los ensayos controlados llevan tiempo, llevan meses, y las experiencias casuísticas son espontáneas. Nosotros tuvimos, por ejemplo, un alumno del curso nuestro que decía que la ivermectina curaba el COVID totalmente, que él tenía trabajado en una terapia intensiva y que prácticamente ninguno de sus pacientes se había muerto, mientras que la terapia intensiva que puso ivermectina se ha muerto al 90%. Todos esos son brutalidades imposibles de demostrar. Yo cuando alguien me cuenta eso, digo, no, vamos a buscar la información. Buscamos la información y nos encontramos que la revista Nature decía un ejemplo de la barbaridad, de la falta de rigurosidad de la investigación, es la ivermectina en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el tipo que probaba ivermectina, vamos a hacer así, yo tengo en mi hospital y empiezo a probar ivermectina, me va mal, ¿lo publico? No, al que le va bien lo publica, eso se llama sesgo de publicación. ¿De acuerdo? El otro día estábamos leyendo un estudio de la Biblia, donde Daniel dice, vamos a hacer un estudio randomizado, yo no quiero comer esta comida que me dan ustedes, entonces voy a comer lo que Dios me ordena, ¿no? Y hacen un estudio comparativo donde el rostro de lo que come lo que Dios le ordena versus el rostro de lo que come el otro. Y el estudio termina y el rostro de lo que come lo que Dios le ordena le va mejor. Si lo hubiera ido peor, ¿estaría en la Biblia eso? No, no. Diría Jesús empezó a caminar por el agua y se hundió. No aparecería en la Biblia seguro. Bien. Entonces, evidentemente eso es lo que se llama sesgo de publicación, que es muy antiguo, como ustedes se dan cuenta ya tiene miles de años. Bien, entonces este tema del reporte, espontáneamente, es un reporte totalmente falaz, no tengo la mayoría. Vos te acordás cuando nosotros hicimos nebulización de ibuprofeno y se curaron todos, salían del diario, ¿viste?